estudiante del primer semestre de Lengua y Literatura, profesor Giovanni Rodríguez. Chicos, alumnos, estudiantes, profesores en formación, docentes en formación. Esta exposición trata de lo que es el marxismo y sociología de la educación. ¿Qué se trata el marxismo? ¿De qué se trata el marxismo junto con la sociología en la educación? ¿Cómo nos presentamos? El marxismo influye en la sociología de la educación al analizar cómo las estructuras. ¿Cómo podemos analizar una estructura en la educación? ¿Cómo podemos analizar una estructura en la clase? ¿Cómo? Como las estructuras de clase y la lucha de clases moldean el acceso y contenido de los resultados educativos. Dando la clase, nosotros tenemos resultados educativos. ¿Por qué resultados educativos? Porque día a día damos nosotros, en ejemplo, docentes en formación, damos una clase a los estudiantes y nosotros, ya formados, vemos ese resultado, veremos ese resultado, llegamos a ver ese resultado. Son resultados educativos. Examina cómo la educación educativa reproduce la desigualdad social al privilegiar a ciertos grupos. La desigualdad social al privilegiar a ciertos grupos y respetuar y perpetuar el estatus educativo. ¿De qué se trata el estatus educativo? ¿Qué capitalista? Es un resultado de estatus capitalista. En lugar de promover la pedagogía y la organización escolar. Se analizan ciertamente para identificar cómo sirven a los intereses de clases dominantes. Ciertamente dan a realizar e identificar cómo y para qué sirven los intereses de las clases dominantes. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la teoría sociológica marxista aplicando el ámbito educativo? ¿Por qué? ¿Para qué son los principios? ¿Cómo moldeamos nosotros los principios sociológicos marxistas en la educación? Los principios fundamentales de la teoría sociológica marxista aplicadas en la educación se encuentran a la relación entre la estructura económica, a la clase social y el poder, y cómo estos factores influyen en las experiencias educativas y en la reproducción de las desigualdades. ¿Cómo creemos nosotros que en la relación de la estructura económica
y el poder de los factores, cómo ellos influyen en las experiencias educativas por las reproducciones de las desigualdades. Hay un materialismo histórico en la educación. ¿Cuál es ese materialismo histórico? Marx argumenta que las ideas y valores de una sociedad están arraigados porque es su modo de producción económico. Lo damos a conocer porque su modo de producción económico, porque lo llamamos así. En el contexto educativo, esto significa que el sistema educativo no es neutral. No. El sistema educativo que convive con los privilegios económicos no es neutral, sino que refleja y refuerza los intereses de la clase dominante. ¿Por qué la clase dominante? La educación, por lo tanto, ayuda a perpetuar las relaciones. La educación ayuda, por lo tanto, a perpetuar las relaciones de producción capitalista. ¿Por qué producciones capitalistas? Lucha de clases y acceso a la educación. Hay una lucha en clase y acceso a la educación, en el acceso de la clase de educación. ¿Por qué le llamamos así? Lucha. La teoría marxista, como ya lo sabemos, la teoría marxista destaca a la lucha de clases como un motor de cambio social. En la educación esto se manifiesta las desigualdades. En la educación es un motor de cambio social. En la educación esto se manifiesta, como ya lo habíamos dicho, se manifiesta en las desigualdades, en el acceso, desigualdades y acceso a recursos educativos. ¿Sí? Esto tiene muchas desigualdades, tiene mucha variedad. Se trata de la parte económica en la educación. Se trata de reproducción. Se trata de lucha. Se trata de cómo influir, de cómo luchar. El acceso a los recursos educativos de calidad. Las clases trabajadoras a menudo enfrentan barreras. Las clases trabajadoras a menudo enfrentan barreras económicas, sociales y culturales que limitan sus oportunidades educativas en comparación con las clases dominantes. Su función ideológica en la educación. ¿Cómo la nombramos? ¿Cómo la expresamos? ¿Cómo expresamos nuestra función ideológica en la educación? Marx creía que la ideología era un conjunto simplemente de ideas que justificaban y mantenían el poder de la clase dominante. La educación desde una perspectiva marxista puede funcionar como aparato ideológico del Estado.
Alturs, 1971, transmitía valores, conocimientos y habilidades que siguen sirviendo para legitimar el sistema capitalista y asegurar la conformidad de los estudiantes, que los estudiantes sean conformes a las clases sociales, las clases económicas, las clases de la educación. Cuando ya nosotros decidimos estudiar o cuando ya estudiamos, decidimos ser docentes, nosotros debemos aceptar todo enfrentamiento social, todo enfrentamiento económico de la ideología y asegurar la conformidad a cada uno de los estudiantes, compañeros, alumnos. La alineación, concepto central en la teoría marxista, también se aplica a la educación de los estudiantes. Pueden sentirse alineados del poder del proceso si es el contenido del currículo, si es exactamente el proceso del contenido de su currículo. No es relevante para sus vidas, ¿o sí? Se les considera simplemente como recipientes pasivos de información. ¿Cuáles por qué tenemos reproducciones sociales en las culturales? ¿Por qué? ¿Por qué lo nombramos como reproducción social y cultural? Porque existen, ¿verdad? Nuestra reproducción social y cultural existe. La teoría de la reproducción social, Bourdieu, por Serán, 1977, argumenta que la educación contribuye a reproducir las desigualdades sociales a través del currículo, la pedagogía y la evaluación. Favorecen el capital cultural porque nos favorece. El capital cultural nos favorece de las clases dominantes. ¿Por qué? Lo que les da a una ventaja sobre los estudiantes de clases trabajadoras. ¿Cómo influye la estructura de clases en el acceso de la educación? ¿Cómo influye? ¿Cómo podemos entender la influencia en las estructuras de las clases? Las estructuras de las clases. La estructura de clases de la teoría marxista tiene un impacto significativo en el acceso y la calidad de la educación. A continuación se presentan los principales aspectos que revelan esta influencia. ¿Cuáles son esos aspectos? División de clases. Es el punto número 1. División de clases. ¿Por qué? La teoría marxista sostiene que la sociedad se divide en clases sociales. Clase social alta, clase social baja. ¿Por qué se dividen así? Principalmente en la burguesía, dueños de los medios de producción, y el proletariado de trabajadores. Esta división genera desigualdades
en el acceso a recursos educativos. ¿Por qué? Porque genera ese tipo de conocimiento, de puntos. Las familias de clases sociales altas tienden a tener mejor acceso a colegios privados. ¿Por qué? Tienen su perspectiva y vida social, clase social alta. Mientras que las de clase baja frecuentemente, mientras que las clases sociales bajas frecuentemente dependen de escuelas públicas con recursos limitados, hasta un límite. Tienen límites. Las clases bajas en escuelas, liceos, universidades públicas tienden a tener límites. ¿Cuáles son sus recursos económicos? Las diferencias económicas entre clases afectan directamente a la calidad educativa. Sí. Inversiones en educación. ¿Cómo podemos llamarla? Inversión en educación. Académicos, educativos avanzados en actividades extracurriculares y mejores instalaciones. Bien. ¿Cuáles son esos accesos a teorías y recursos? ¿Cuáles? Los estudiantes de familias adineradas pueden acceder a tutorías privadas y materiales, didácticos de potencias su aprendizaje alto. Ellos suelen tener tutorías privadas con unos materiales didácticos que le potencian su aprendizaje mucho más alto. Bueno, buenísimo. Okay. ¿Cuál es la capital cultural? Muy interesante. La teoría de Pierre Bourdieu complementa el marxismo a introducirse concepto de capital cultural. Las familias de clase alta suelen poseer conocimientos y habilidades que les permiten navegar mejor el sistema educativo. Perfecto. Los estudiantes, ahora venimos con los estudiantes de clase baja. Pueden enfrentar barreras. Los estudiantes de clase baja pueden enfrentar barreras culturales que afectan su rendimiento académico y su integración en entornos educativos de élite. Cuando la clase alta tiene su rendimiento académico mucho más rápido, mucho más con procedimientos y conocimientos en habilidades que les permiten mejoría en el sistema académico.
cuando la clase baja puede enfrentar a barreras con conocimientos mucho más lentos. La ideología. Buena pregunta. Ideología y control social. La educación también puede ser vista como un instrumento de control social que perspectúa la ideología de altas, la ideología de las clases de altas clases dominantes. Gran instrumento que tiene control social a la perspectiva y que tiene una perspectiva en la ideología de clases, grandes clases dominantes. Los currículos pueden centrarse en valores que beneficien en las clases altas, mientras que la historia y las contribuciones de las clases bajas pueden ser minimizadas e ignoradas. ¿Por qué? Solamente veo la diferencia en clase social alta y clase social baja. Pero es una buena perspectiva que cada docente puede encontrar soluciones. ¿Cuáles son sus oportunidades futuras? ¿Por qué le llamamos oportunidades futuras? La desigualdad en la educación repercute en las oportunidades laborales. Instituciones de alta calidad suelen obtener empleos más remunerados, más rápidos, lo que perpetúa al ciclo de desigualdad. O sea, la clase social alta suele tener un trabajo en docencia mucho más rápido, cuando la clase social baja lo puede tener, pero con rendimiento más, o sea, con un procedimiento más lento. Sin acceso a una educación de calidad de individuos de clase baja enfrentan mayores dificultades para ascender socioeconómicamente. En conclusión, la estructura de clases según la teoría marxista ilumina cómo las desigualdades económicas, culturales e ideológicas se entrelazan. ¿Por qué? Porque la estructura de clase según la teoría marxista ilumina cómo las desigualdades económicas, culturales e ideológicas se entrelazan y dan forma al acceso de calidad de la educación. Este análisis es vital. Este análisis es muy vital para entender las dinámicas actuales y accesible para todos. Es muy vital para entender nuestras dinámicas actuales en el rendimiento académico educativo. ¿De qué manera la educación perspectiva o desafía? ¿De qué manera la educación perpetúa o desafía las desigualdades sociales según Marx?
¿De qué manera? ¿Por qué? Según Marx, la educación en las sociedades capitalistas generalmente perpetúa las desigualdades sociales. Su análisis no se centra en la educación. No. El análisis de Marx no se centra en la educación per se, sino en cómo las estructuras de poder existentes originadas en las relaciones de producción lo moldean y lo utilizan. ¿Cómo? ¿Cómo moldean esas estructuras existentes y originadas en las relaciones? Buena producción al moldear y utilizar. ¿Cuál es su reproducción de la clase social? ¿Tiene alguna reproducción? Sí la tiene. Marx argumenta que la educación sirve para reproducir la estructura de clase existente, el sistema educativo influyendo e influenciado por la clase dominante. Inculca valores y habilidades y conocimientos que benefician grandemente a los grupos privilegiados. Las escuelas, a menudo financiadas y gestionadas, porque las habilidades y conocimientos benefician a los grupos sociales y privilegiados en las escuelas. A menudo son financiadas y gestionadas, pero con una buena educación y un buen rendimiento económico, social, cultural, educativo. Esta conclusión llegó a cabo al marxismo sociológico en la educación. Al marxismo sociológico en la educación. Muchas gracias. Espero les haya gustado mi exposición. Muchísimas gracias. Bendiciones. Cómo la educación perpetúa o combate las desigualdades sociales según Carlos Marx. En este punto hay tres aspectos principales que tenemos que tratar. Uno es la reproducción de la clase social. Dos, la impartición de la ideología dominante. Y tres, la preparación para el mercado laboral. Este primero se trata sobre cómo se preparan a las personas para perpetuar las clases sociales a las que pertenecen. Las personas pobres se enseñan con principios y conocimientos que les hacen permanecer en ese estatus, y las personas ricas son educadas de manera más eficiente para que sigan aumentando su fortuna. En esto vemos como la gente pobre no tiene preparación financiera, las instituciones educativas a las que asisten no son de una calidad tan buena, y por el contrario, las personas de altos beneficios financieros reciben una educación mucho más completa que los da ventaja en su futuro trabajo. En el segundo punto, que es la impartición de la ideología dominante, se trata cómo se enseñan los principios y valores y conocimientos que hacen que la clase privilegiada permanezca en su estatus.
se enseña a las personas a trabajar con base a permanecer en una economía capitalista, en la que se enriquece un pequeño grupo de personas y los recursos financieros son manejados principalmente por la burguesía. En el tercer punto, sobre cómo se preparan a las personas para trabajar en el mercado laboral, es como de las instituciones educativas de la infancia se preparan a las personas para cumplir con un determinado rol en la sociedad, en el que van a trabajar supliendo necesidades de las industrias capitalistas. De esta manera, los capitalistas o los que dominan el mercado permanecen en su estatus de eminencia y los de clase media y baja trabajan para que ellos permanezcan en ese nivel. Más adelante tenemos que ver cómo la educación se relaciona con el concepto de alineación en la teoría marxista. El concepto de alineación se trata fundamentalmente de lo que hemos mencionado antes en el anterior punto, cómo se enseña a las personas para adaptarse a la clase social a la que pertenecen y cómo se enseña a permanecer el estatus social y beneficiar a la clase de la burguesía. Desde la educación se enseña a las personas a cumplir con un determinado rol en el que se tienen que someter a las clases sociales superiores y tienen que cumplir con el deber que ellos les asignen. Desde pequeños se enseñan a cumplir con determinados trabajos, labores, etcétera, para que se alineen a las necesidades o las preferencias de la clase dominante. En resumen, la educación suele ser el instrumento por el cual la clase dominante imparte sus principios y sus valores para permanecer en su estatus de privilegiados y que el resto de las clases sociales les apoyen en ello, a lo cual no se opone ninguna resistencia porque es una educación en la que se va adoctrinando y se va enseñando a las personas a cumplir desde jóvenes. El papel de las instituciones educativas es crucial, según la teoría de Marx, en este proceso, en el cual se reproduce la ideología dominante indefinidamente, a través de la transmisión de normas y valores de la burguesía en las escuelas, universidades y otros medios o centros educativos, en donde sutilmente se van impartiendo los valores que favorecen al sistema capitalista, de manera que las personas, incluso sin saberlo, son parte de ese sistema diseñado por la clase superior, dándoles en las instituciones donde se les da un currículum en el que aprenden un grupo de materias o asignaturas, pero más allá de eso está la preparación que les dan de someterse a la clase superior, donde se les enseña a ser obedientes y sumisos de alguna manera a través de la educación. Esto es el medio en el cual se imparte los valores de la ideología dominante, por lo cual es, en resumen, para concluir esta sección, según Marx, las instituciones educativas no son espacios neutrales de aprendizaje, sino aparatos ideológicos del Estado que contribuyen a reproducir la ideología dominante y que perpetúan las relaciones de la clase capitalista. ¿Desde qué medida puede ser vista la educación como medio de control? Desde la perspectiva marxista, la educación es una ideología del Estado, es decir, si bien la escuela parece neutral, en realidad cumple una función crucial para el sistema capitalista y su relación al poder. La educación a través del currículum y el currículum oculto inculca en los estudiantes la ideología de la clase dominante.
Esto incluye la aceptación de las jerarquías sociales, la justificación de las desigualdades económicas y la promoción de valores como la obediencia, la disciplina y la competitividad, que estos son valores fundamentales para el sistema capitalista. La estructura y el funcionamiento de la escuela, con su énfasis en la autoridad, la obediencia a las reglas y los títulos y exámenes, refuerzan una jerarquía social basada en el rendimiento académico, haciendo que las diferencias de clase parezcan justas y naturales en lugar de una estructura social desigual. ¿Qué críticas se han formulado a la aplicación de la teoría marxista en el análisis educativo? Aunque la teoría marxista ha sido fundamental para comprender la relación entre educación y poder, ha recibido varias críticas. Una de las principales es que el marxismo puede caer en un determinismo económico, sugiriendo que la educación es simplemente un reflejo pasivo de la base económica y la relación de producción. Esto puede subestimar la capacidad de la educación para ser un espacio de resistencia, cambio social o agencia virtual. Algunos críticos argumentan que el marxismo tiende a ver a los estudiantes y educadores como meros receptores pasivos de la ideología dominante, sin considerar la forma en que los individuos pueden resistir, reinterpretar o incluso transformar los mensajes educativos. En las últimas décadas, la sociología de la educación se ha interesado más por las secciones y la agencia de los estudiantes. El enfoque marxista puede simplificar la complejidad de los procesos educativos, reduciéndolos a una función puramente reproductora. No siempre se da suficiente peso a otros factores que influyen en la educación, como la cultura, la pedagogía, las interacciones en el aula o la diversidad e intereses y motivaciones de los actores educativos. Aunque es central para el marxismo, el análisis puramente basado en el conflicto de las clases puede no captar la totalidad de la dinámica y tensiones presentes en el sistema educativo, como las luchas por género, raza o identidades culturales. Si bien el marxismo es fuerte en la crítica, a veces se le reprocha no ofrecer métodos pedagógicos o educativos concretos y viables que pueden implementar en la práctica sin una transformación radical previa a la sociedad. Marx mismo criticó la idea de una educación popular igual en una sociedad de clases, argumentando que el Estado no puede ser el educador. ¿Cómo se interpreta la relación entre educación y economía en el contexto marxista? En el contexto marxista, la relación entre educación y economía es profunda y bidireccional, pero con la primicia de que lo económico funciona como determinante fundamental. En el marco marxista, la estructura económica es un factor determinante de la superestructura social que incluye a la educación. Esto significa que el sistema educativo está diseñado para satisfacer las necesidades y los intereses del modo de producción dominante. La escuela juega un papel crucial en la reproducción de clases sociales, ya que no solo transmite conocimiento, sino que también reduce la fuerza del trabajo necesaria para el capitalismo, diferenciando a los estudiantes según su origen social. Como se mencionó anteriormente, la educación es un mecanismo clave para la transmisión de la ideología dominante. ¿Cómo se puede interpretar las relaciones entre educación y economía en el contexto marxista? En el contexto marxista, la educación y la economía están interrelacionadas, donde la economía, infraestructura, determina la educación, superestructura. Marx sostenía que el capitalismo y la división de clases influyen en la educación, la cual no es neutral, sino que reproduce y da legalidad a las relaciones de clase. Esto se manifiesta en la transmisión de ideologías dominantes, la preparación de los estudiantes para roles específicos en el mercado laboral y la perpetuación de desigualdad basados en el origen socioeconómico. Sin embargo, también se reconoce el potencial transformador de los trabajadores para luchar por una sociedad justa.
La reforma educativa se considera una lucha de clases por una educación pública, gratuita y de calidad para todos. La teoría marxista propone alternativas para transformar el sistema educativo actual, considerando que reproduce desigualdades de clase. Estas incluyen 1. Crítica a la reproducción social. Denunciar cómo la educación perpetúa la división entre el trabajo manual e intelectual y la jerarquía capitalista. 2. Énfasis en la educación politécnica. Fomentar una educación integral que combine habilidades manuales e intelectuales para superar al inicio del trabajo. 3. Desescolarización radical. Algunos marxistas sugieren desmantelar instituciones educativas formales, promoviendo aprendizajes flexibles y también autónomos. El cuarto, la educación como lucha de clases. Fomentar la conciencia de clase y la crítica al capitalismo, promoviendo la solidaridad y la acción colectiva entre estudiantes. Por consiguiente, las ideas de Marx se reflejan en las luchas actuales por una educación más equitativa a través de varios aspectos. El primero es que critica a la mercantilización. Este se cuestiona la transformación de la educación en un producto, abogando por un acceso gratuito o accesible, desvinculando la educación de la capacidad económica. En el segundo punto, se puede decir que la desigualdad de clases. La educación perpetúa desigualdades sociales, donde los niños de familias ricas tienen más oportunidades que otros. Las políticas de acción afirmativa buscan contrarrestar esta situación, alinearse con la idea de Marx de que la educación debe ser un medio de ascenso social. Por tercero, la emancipación. La educación se ve como una herramienta para desarrollar conciencia y empoderar a los estudiantes promoviendo el pensamiento crítico y la justicia social. Por último, el análisis crítico del público. Se busca un currículo inclusivo que visibilice las experiencias de grupos marginalizados y también que critique la línea con crítica marxista al sistema capitalista.